El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega, son las 10 de la noche y hasta ahora se abre el cartel paranormal, domingo a jueves. Dígale a sus amigos si les gustan los temas paranormales a las 10 de la noche. Los que se perdieron el cartel ayer, tuvimos nuestro especial de los incas, de nuestra excursión al Perú con mi amigo Esteban Cruz, y tuvimos la oportunidad de entrevistar indígenas, traerles a ustedes esos misterios. Desde el Perú, ayer fue ese programa, ya lo encuentran en lamega.com.co. Para los que me preguntaban los audios del programa, ya están allí. Pero esta noche vamos a seguir viajando, ya que venimos de la temporada de vacaciones, o muchos siguen de vacaciones. Parte de los amigos del cartel paranormal, como lo es también el Monseñor Andrés Tirado, pues hicieron unos viajes súper interesantes. Y es rico compartirlo con ustedes. Siempre he dicho, esto no es por chicanear ni nada, sino es bueno, ¿no? Cuando alguien tiene la oportunidad de viajar, contarle a uno las cosas, y más pues que están vinculadas al tema paranormal. También, y partiendo desde el principio, ¿cómo hace uno para llegar a ese destino? Lo que muchos me preguntan a veces, ¿Tripas es caro, es barato? Sabemos que en nuestro país y en cualquier aerolínea moverse es muchas veces económico, muchas veces costoso, también de acuerdo al tiempo con el que usted separe un tiquete, la temporada, todo eso influye. Seguramente si usted va a comprar un tiquete ya para diciembre de este año, pues sale mucho más barato que comprarlo ya en el segundo semestre. Igual que los hoteles, igual que el alquiler de los vehículos, todo con tiempo es más barato a la hora de viajar. Claro, entiendo que hay gente que dice, no, a mí sí me toca esperar la plática de diciembre para viajar en diciembre, y le toca a uno buscar destinos económicos o el pueblito al lado, porque viajar realmente sobre el tiempo es caro, inclusive en nuestro propio país. Compre usted un tiquete a Cartagena un viernes para irse de puente, pues creo que puede superar fácilmente el $1.000.000. Vaya a un hotel lujoso en Cartagena y vaya a almuerzo en el centro histórico todos los días, pues son millones, varios millones los que usted se puede gastar. Pero si usted desde ya seguramente se mete a comprar un tiquete para diciembre a Cartagena, le sale barato, un hotel normal le sale barato, claro, porque estamos todavía 11 meses. Pero bueno, hoy el invitado en esta primera parte es el Monseñor Andrés Tirado, que nos acompaña porque hizo un viaje espectacular en estas vacaciones, y un viaje que está ligado a lo paranormal, porque está muy ligado a la religión. Y la religión, sí, la religión es algo paranormal, realmente. La religión es algo que la ciencia pues no le puede decir, sí, mire, efectivamente está comprobado que Dios existe y está ya sentado en esa nube, o está ya en el cielo que está ubicado en tales coordenadas. Todo es un misterio, ¿no? La religión es un misterio aún. Claro que hay muchas religiones, muchos creen en una, en la otra, en un Dios, en el otro, en otros creen lo que leyeron en un libro, otros dicen que lo que está plasmado en los libros, pues obviamente se ha cambiado con el paso de los años, otros dicen que la religión es un negocio, que bueno, en fin. Entonces está interesante esta primera parte del programa. Luego, cuando terminemos la charla con el padre, estaremos con historias, y también estaré leyendo sus comentarios, que espero los dejen en redes sociales, a la pregunta: si pudiera hacerle una sola pregunta a Dios, ¿cuál sería? Si usted pudiera hacerle una pregunta a Dios,
Sin importar cuál sea el Dios en el que usted cree, ¿no? Pero si a usted se le aparece ese Dios, ¿qué pregunta le haría a usted? Van dejando sus comentarios en @libro del cartel, en Twitter también con el numeral de esta noche, Dios en el cartel. Y una vez vamos a arrancar porque hay bastante tela por cortar cuando se trata de los viajes, el tiempo corre. Monseñor Andrés Tirado, feliz Navidad, feliz año y bienvenido nuevamente al Cartel Paranormal. ¿Cómo me le ha ido? A todos un saludo muy especial, deseándoles un feliz año lleno de millones de bendiciones, éxitos y muchísima prosperidad. Volviendo a casa muy contento, lleno de anécdotas, lleno de alegría, de felicidad. Bueno, Monseñor, ¿dónde fue que estuvo? Empieza este recorrido, ¿por dónde arrancó? Bueno, uno de los proyectos de hace mucho tiempo es, yo creo, y para muchos, el culmen de su vida espiritual es ir a los lugares espirituales donde usted se sienta relacionado. El budista, al Tíbet, a la India, hinduista, es el Islam, ir a la Meca. Los judíos y los cristianos pues tenemos nuestro sitio en Jerusalén. Entonces es un punto teológico, histórico, político, social, de encuentro personal muy importante y que pues de hace tiempos quería ya ir, ya que ustedes saben que a mí me gusta mucho lo que es la arqueología bíblica. Fue un viaje que fue un tour cultural, turístico y arqueológico, y también pues fui a atender unas gentes y unas conferencias y retomar contactos con la Universidad de Israel y con el Instituto Moriah, que está organizando eventos a nivel mundial de arqueología bíblica. Bueno, muchas cosas que sucedieron en el viaje. Bueno, entonces para ubicar a la gente, y yo siempre pienso a la persona que dice, bueno, yo no he estado allá, por ejemplo, me incluyo, ¿usted a qué país viajó exactamente? No, a Israel. Bueno, se hace escala. Bueno, hay directo, pero lo general que se hace es por escala. Entonces uno hace escala puede ser en Francia, puede ser en Nueva York, puede ser en Madrid. A mí me tocó en Madrid. Y de ahí a Israel. A Tel Aviv, sí. Depende cómo usted vaya a hacer su programa, su viaje, porque usted puede, bueno, la entrada más que todo para la mayoría es en Tel Aviv, o puede llegar a Jerusalén directamente, dependiendo de donde usted viaje, si es en Europa o Sudamérica. Y de ahí usted ya arma su viaje. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Si usted quiere más turístico, más arqueológico, o simplemente ir a algunos lugares espirituales, o simplemente usted va a la parte social, depende de lo que usted quiere ir a hacer. Bueno, muy bien. Entonces usted se fue para Israel. Y en Israel, bueno... Israel tiene 3 capitales importantes. Ok, ¿qué son cuáles? Tel Aviv, Jerusalén, Jaffa y Jerusalén. La capital es, bueno... Jerusalén, ¿no? Sí, es Jerusalén, pero muchos la asocian que es Tel Aviv. Bueno, a ver, les voy a explicar lo siguiente. En Tel Aviv es cerca del mar y es la zona de turismo. Diga usted Santa Marta, Cartagena, Barranquilla. La zona play. La zona play, donde usted va a discotecas, donde el ambiente, mejor dicho, donde los islámicos, los judíos y los cristianos se levantan la sotana, para que me entiendan. Donde se van el fin de semana a bailar, a comer rico, a pasear, es muy chévere. Haifa es donde van a trabajar, que es otra ciudad. Y Jerusalén es la parte histórica y la parte espiritual. ¿Qué pasa? Israel es un estado muy importante donde es pequeño. Podríamos decir que podría compararlo con Medellín, digámoslo así, Cali, Bucaramanga. Yo pienso, no tengo cálculos exactos, pero podría Jerusalén caber 3-4 veces en Bogotá o más. O sea, no es un país que sea muy difícil o lejano, digámoslo. Si usted llega a Colombia y dice, no, yo quiero ir a Cali, yo quiero ir a Medellín, yo quiero ir a Cartagena, usted tiene que tener unos desplazamientos de más de 300 kilómetros. Entonces son horas, o en avión también. Pero allá se puede hacer recorrido en bus, por lo general lo hacen, o en carro particular, dependiendo cómo usted arme su plan de visita. O sea, muy fácil recorrer Israel. Sí, si usted se programa más de 7 días, alcanza a conocer los lugares más importantes. Bueno, usted, como lo decía, su visita era obviamente ligada al tema de la religión, a conocer esto que le llama tanto la atención al padre. Y bueno, llegó usted, padre, y la primera pregunta que me surge a mí es,
En Israel, ¿cuál es la religión que predomina allí en este lugar? A ver, Israel es un mundo donde hay submundos, digámoslo así. No hay, no todo es 100%, sino está parcelizado, está dividido. Están los judíos, están los islámicos, están de otras religiones y está el cristianismo. El cristianismo tiene varias vertientes allá. Digamos que hay sectores donde hay mayoría judía, hay mayoría palestina o islámica, hay mayoría cristiana, pero en sí el país, lo decimos así, lo maneja Israel, pero es fuerte la presencia islámica, por ejemplo. Es más minoría en este momento el cristianismo. Lo que pasa es que antiguamente el cristianismo, en lo que fue la época de los templarios y esta cuestión, era mayoría, pero fueron perdiendo terreno, y que los cristianos optaban sus familias de tener uno, máximo dos hijos. En cambio los islámicos y los judíos sí eran 3, 4, 5, entonces demográficamente los fueron superando en muchos sectores y se vive una tensión fuerte en cada parte. Eso quería preguntarle, ¿hay violencia, hay tensión por la religión allá, como usted dice en Israel, varias religiones, y hay guerra actualmente por esto? Bueno, yo les voy a explicar lo siguiente. Muchos creen que el problema de Israel es la religión, y no es ese. No es que los de Mahoma dicen, es que es la tierra de nosotros los palestinos y la queremos, ni los judíos, no, es que esta es la tierra de Abraham, Isaac, José, Moisés, y entonces esta es nuestra tierra. Sí, está ese preámbulo, digámoslo así. Lo que pasa es que desde tiempos antiguos Israel es un sitio, una frontera, que era obligatorio el paso hasta el día de hoy de oriente a occidente y occidente a oriente, comercialmente hablando. Entonces todo mundo se la quiere disputar, por eso muchos siglos, muchos imperios se han apoderado de Israel. O sea, es un puente importante. Claro, comercialmente, económicamente, de toda políticamente. Entonces, el que tenga el control de Israel tiene el control de Egipto hacia abajo, África, Oriente, e igualmente el paso hacia Occidente. Entonces esto es algo supremamente importante. Usted ve en las noticias, y eso lo hablábamos con Daniel antes de irme, que bombas, que esto, que atentados, que lo de Trump, que dijo que no, la vamos a poner como capital de Israel. Usted llega allá y usted le cambia el panorama tremendamente. ¿Hacia bien o hacia mal? Hacia bien. Lo que pasa con Colombia. Muchas veces que el extranjero viene a Colombia pensando que aquí en la mitad de las ciudades hay tanques de guerra y que vivimos colgados de un palo como si fuéramos micos y que todos coca en la esquina, así. Total. Ahorita me pasó en el viaje en Perú, en la excursión, inclusive un argentino. Eso es cierto. Me dijo, me vi en Netflix la de tema pesado para hablar. La del Capo. Claro. Entonces me decía, venga Dani, me dijo, yo no he ido a Colombia, pero lo de Pablo Escobar, que ya murió y todo eso sigue siendo igual. Y entonces se ve todo eso así por las calles y sale uno con miedo. Y le decía, yo le dije, claro, en la época de los... Claro, cuando Escobar salía uno con miedo y a mí me tocó chiquito y todo, pero me decía, y hoy en día se ve así la droga por todos lados y ya uno tiene que explicarle. Pero claro, muchas veces los medios se encargan de eso y entonces pasa lo mismo entonces con Israel, padre. Usted llegó allá pensando que era el tanque de guerra, todo el mundo matándose por religión, y usted llegó y ¿qué? No, inseguridad y que todo mundo contra todo el mundo y no se ve, no se siente nada de guerra, nada de pánico, nada de peligros. Allá la gente puede salir con su celular y hablar en las calles y hasta tarde en la noche caminar por cualquier lado y usted no tiene ningún peligro. No está pensando que le cae un misil en la cabeza. Exacto, nada. Primero que Israel tiene una de las armadas y del poder militar auspiciado por Estados Unidos y parte de Europa, el más berraco que hay en el Oriente. Entonces más de uno no se le va a medir y los palestinos, aunque tengan el apoyo de Arabia y de los Emiratos y toda esta cuestión, les falta todavía bastante tecnología. Bueno, algo muy importante es que Jerusalén, Israel, hablemos de Israel, tiene unas tecnologías muy avanzadas. Usted piensa en Israel como la ciudad antigua, piedras, sí. Ruinas, cosas antiguas, pero no, esa es la parte histórica, pero la parte moderna usted se va para atrás. Eso es una tecnología, unos avances, como viven ellos, muy evolucionados a lo que nosotros vivimos.
Bueno, chévere, ahí que nos hizo esa pequeña introducción de saber a dónde estamos viajando en esta noche. Así que abróchese sus audífonos, que nos vamos para Israel, como el padre ha dicho, que ha visitado diferentes lugares. Y ya nos ha dicho, hay varias religiones, no se ve esa violencia que nos muestran así los medios, así que salga uno con medio a la calle y que el misil y que la bomba. Lo que pasa muchas veces tristemente con nuestro país, cuando un extranjero va a venir o algo que dice, uy, qué miedo, o eso es la selva, allá solo hay micos. Sí, es la verdad, muchas veces piensan eso Y en las Colombia. narcotelenovelas o películas que nos dejan una imagen pues Claro, complicada. droga por todo Complicada. lado, bomba y en fin. Yo donde viajo, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, donde usted vaya, Coca, Sí, colombiano, Pablo Escobar es el Sí, referente, no, le Pablo, dicen a uno. tienen sus Me pasó ahorita a mí camisas, aquí son en Perú, fans. sí, me pasó a mí ahorita en Perú. Que uno dice, ya hace tanto que desapareció Pablo, todavía la gente, oiga, usted es Pablo Escobar, le dicen a uno. Y uno no, Un ¿por qué no ídolo, me dice un mejor que héroe. el de James Rodríguez? Claro, claro, Shakira, Carlos Shakira, Vives. exacto, pero bueno, no. Triste. Y es lo que pasa con Israel. Yo creo que más de uno ahorita está pensando, dice, oiga, le regalo un viaje a Israel y dice, uy, no, eso allá se están matando, nos matan, la Claro, guerra que no, va a eso mandar usted allá. sale y... Esos encapuchados allá Sí, con armas. uno ve el ejército israelí, pero ellos son muy tranquilos, muy relajados, se ven con sus fusiles y todas esas cuestiones, pero es como cuando nosotros vamos al centro y vemos la policía militar, por ejemplo. Son muy, muy... O los militares en las calles, en las Sí, esquinas o algo. policías, sí, eso es muy normal, pero no ese ambiente de pánico y encerrémonos y mire, es que lo va a desaparecer, no vaya tal, no, allá usted puede, fuimos a Belén, que es un régimen palestino, musulmán, que hay unas zonas, digámoslo así, que el gobierno de Israel, por varios acuerdos en varios años, ha despejado para una independencia palestina, digámoslo así. No, y allá usted entra lo más normal, usted, como en cualquier mercado, ciudad, lugar del mundo, bien, no tiene, usted no tiene problema que lo vayan a robar, a atracar o que se vaya a estallar la Tercera Guerra Mundial. Allá se vive, se come, se vive muy bien. Oiga, padre, ¿por dónde arrancamos? Acaba de mencionar usted Belén. Es que todo esto es tan importante para la historia y pues para la religión y creo para la mayoría de los que nos están oyendo, que son católicos, cristianos y obviamente toca viajar hasta allá, que es, bueno, Belén, importantísimo, que es donde María y José finalmente caminaron, llegaron allí, pues para el nacimiento de Jesús. De Jesús. De Jesús. Cuando usted fue a Belén, padre, ahorita, se ve el ranchito donde nació Jesús, se ve los lugares por donde pasó Jesús, donde hizo sus milagros. ¿Qué Claro, nos puede contar claro. de Belén? Bueno, es que toca empezar. ¿O por dónde quiere empezar usted? Empecemos de que del sur a norte y de norte a sur en 3 horas y media en bus o en carro se lo puede atravesar. De ancho en 1 hora y media. Entonces estamos hablando de que usted puede ir a varios lugares en 1 hora, 1 hora y media, máximo 2 horas a conocer. Lo que es, bueno, empecemos por Belén. Hay lugares, hay algo muy curioso en Jerusalén, es que esos lugares, aunque veamos que el cristianismo fue perseguido hasta el 317, hasta que Constantino Magno el Grande decide que es la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Los cristianos andaban camuflados, andaban ocultos, no contaban quiénes eran, y los lugares sagrados permanecían en un círculo muy cerrado de algunos personajes. Cuando Helena, la mamá de Constantino, tiene unos sueños y una revelación, y ella dice, para ella es importante volver a tomar Tierra Santa y y encontrar estos sitios. Ella llega, hace un viaje larguísimo, llega allá, pero no hay exactitud los lugares como tal. Hay algunos donde hay algunas señales, pero uno de los que de la iglesia más antigua se llama el de la Natividad, donde es una gruta a las afueras de Belén, donde todo, según la investigación arqueológica, la parte histórica y lo que hace Helena de buscar y encontrar es donde encuentran que nació Jesús, que es de las últimas grutas, casas, digámoslo así, que están a las afueras de Belén, pero como eso ya ha crecido y eso es ciudad también, eso ya usted piensa que va a encontrar potreros y vaquitas y todo eso, no, cuenta ya casas, urbanizaciones, bueno, en fin. Es una iglesia donde hay un primer nivel y el segundo nivel es subterráneo y es una cueva, una gruta
donde usted entra, se siente un poco sofocado porque no hay casi como una ventilación fuerte, y hay una estrella de 14 puntas donde usted introduce su mano y tiene contacto a la piedra madre, a la piedra de la montaña. Hablamos una vez de que Jesús no había nacido, como la mayoría piensan, en un pesebre convencional europeo, como lo vemos en el pesebre, sino que ellos cogían una gruta, una cueva, en el primer piso ponían a los animales y en el segundo pues tenían sus habitaciones. Entonces en el primer piso, en esa casa, está la gruta, pues que ya no es casa, que es la única iglesia más antigua en el mundo, que todavía es, digamos que es el lugar arqueológico realmente más certificado de que realmente es el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa? Que en Belén hay varios lugares donde le dicen, este es el nacimiento, aquí fue donde nació Jesús, pero todo señala de que ahí en la Natividad, en la iglesia de la Natividad, es donde nació Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que el comercio, la economía, hace que mucha gente tenga allá, por ejemplo, el Santo Sepulcro, no solo hay uno, hay como 3 o 4. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener, no hay certeza de que sea el lugar como tal, digámoslo así allá, pero sí, por ejemplo, en Belén, en la iglesia de la Natividad, hay un 95% de que ahí fue donde nació Jesús, en esa gruta, dentro de la tierra, digámoslo así, dentro de la montaña, donde nació Jesús. Pero hay otros lugares ahí en Belén que le dicen a usted, mire, a esta iglesia aquí realmente, allá como los que mandan, y lo voy a explicar de esta manera, es la iglesia ortodoxa, es una iglesia que es cristiana, de línea católica, digámoslo, independiente también, para que entiendan un poco. En el año 1016 hubo un cisma, una división, la iglesia era una, Oriente y Occidente, pero después se separan los dos, Occidente y Oriente, y los lugares sagrados en Jerusalén quedan en manos de la iglesia ortodoxa, que son los que se visten de negro, que el Papa Francisco ha salido varias veces en televisión con ellos, y alguien de pronto en algún momento se recuerda. Y ya la iglesia anglicana o la iglesia romana, otras iglesias cristianas protestantes, ya tienen lugar para otros lugares que no son de tanta importancia como los que la iglesia ortodoxa tiene. ¿Por qué? Porque ellos han tenido que aguantarse muchos siglos de muchas invasiones de diferentes pueblos que han querido llegársela a montar y a fregarlos, pero ellos se han mantenido en esos lugares. Entonces ellos piden una primacía, se llama eso, del lugar donde ellos defienden ese sitio. Hay lugares como el Santo Sepulcro, donde iglesias como Armenia, como Copta, que son diferentes, algún día hablaremos de ellos porque son diferentes, son de la misma, digamos, línea cristiana, pero son diferentes, de la iglesia católica apostólica, de la anglicana, que tienen servicios en el mismo día, digámoslo así. En la mañana los armenios, al mediodía los ortodoxos, en la tarde los coptos, en la noche los romanos, para que me entiendan. Pues. Los judíos son muy abiertos y son muy respetuosos de diferentes líneas, digámoslo así, de religiones. Y los islámicos por mucho tiempo han respetado también a los cristianos. Es más, cuando ha habido problemas entre los propios cristianos, y desde tiempos antiguos, los judíos y los islámicos, los palestinos, han intervenido para que haya paz entre ellos. Entre religiones se respetan, pero a veces hay, digamos, roces que ellos saben manejar y saben sacar adelante. Eso es algo muy bonito. No solo hay budistas, hay bahías, hay de muchas otras religiones que también tienen sus sedes allá, que son minoría, obviamente. Entonces, por ejemplo, Belén se está quedando con muy pocos cristianos, porque ahorita sabemos que en el mundo islam hay organizaciones que son de extrema derecha, que no aceptan en esa libertad palestina que haya en cristianos, y porque los cristianos también por economía y muchas cosas se están yendo de Belén. Entonces se habla que el día de mañana, cuando se sienten a negociar,
los judíos para que me entiendan, Israel con los palestinos, Belén va a pasar a quedar totalmente del lado de Palestina. Entonces no se sabe qué pasará con la iglesia de la Natividad, ni con los lugares sagrados que están ahí para el cristianismo, porque para los judíos y para los islámicos, pues sí, son importantes, pero no son para ellos importantes como a nosotros. Sí, porque pueden decir, ahí nació Jesús, pero Jesús Para mí no es nada. para mí no era nadie. No, para los judíos es una ofensa, una humillación. O sea, exacto, para el católico dice, no, allá nació Jesús, Claro, eso hay que todas las guardarlo líneas cristianas. para toda la vida, pero llega el judío, el otro dice, No, el islámico nada. dice no. Sí, nació un señor Mahomar, allá llamado Jesús, pero chao, Claro, no pasa fue nada. un profeta. O sea que pronto se podría llegar a acabar todos esos se lugares habla, sagrados. eso estábamos hablando. Bueno, es que hay una tensión que no es conocida, digámoslo así, y esto se habla con gente que vive allá, para los turistas, digámoslo así, que es que no se sabe el futuro cómo va a ser. Está entre un vilo terrible porque no se sabe en qué llegue a parar este enfrentamiento que lleva muchos años entre palestinos y judíos, y con lo que pasa con Estados Unidos, lo que pasa con Corea, con lo que pasa con Rusia, todo eso afecta. Entonces hoy está abierto las fronteras, se puede ir a visitar, se puede ir a conocer, pero el día de mañana no se sabe. Y si esto llega a pasar, se cierra la frontera, el día de mañana acaban también con los lugares y construyen hasta encima. Eso ha pasado varias veces. Mire, templos que están allá, que eran cristianos, los musulmanes lo cogieron y los volvieron, aún sinagogas judías las volvieron mezquitas islámicas. Entonces es muy complicado. Igual la iglesia católica, iglesias cristianas han hecho eso, llegan a un sitio y ven, bueno, este es un templo pagano, lo destruyo y construyo encima. O sea, es como la dualidad que hay entre todas esas religiones y todos estos movimientos, aunque los judíos sí tienen un respeto muy claro, hay un acercamiento muy bonito entre judíos y cristianos, digámoslo así, hay un respeto mutuo. Con los islámicos también, pero como hay facciones que son de extrema derecha islámicas, es complejo, porque hay unos que son fundamentalistas y unos dicen, a mí me importa un carajo los judíos, los cristianos, aquí es Mahomar, es el Islam y se acabó. Y chao todos sus lugares sagrados. Exacto, ese es el gran miedo que hay ahorita. Oiga, padre, ya que estuvo recorriendo Israel, ¿se ve allá el tema de los brujos? De la brujería en las calles, en los negocios, como me tocó a mí verlo, por ejemplo, ahorita que estuve en Cusco, en el Perú, pues la mata. que en la plaza se ve, sí, se ve la venta de todo lo que usted quiera, de la piedra del no sé qué, de la piedra para que le vaya bien en la salud, en el dinero, en el amor, para hacerle el amarre, venden el cactus como alucinógeno para que usted pueda encontrarse con usted mismo haciendo un ritual con un chamán, venden el feto de la llama. Ah, sí, claro. Venden usted ve los fetos en la plaza de la llama para hacer cosas, o sea, eso es muy destapado, ya lo consigue en la plaza, en Perú. Como México también, es muy parecida a la cultura. La cultura ya. Y es fácil ustedes ir en la plaza, oigan, necesito apartar un chamán para esta noche hacer un ritual. Sí, claro. Dicen, claro, lo tenemos. ¿Qué ritual va a ser? No, el del Copa amarre, de fuego, el del sí, amarre al no sé quiera. qué, quiero hacer, ya le tenemos el chamán. Fuego sagrado, lo que Y se van a reunir en tal lado. En Israel este tema de la brujería, buenos, malos, de todo allá. de lo paranormal se ve, se habla de esto. No, mire, allá hay una tradición muy fuerte. Digamos que los más tolerantes somos los cristianos en ese tema. Más radicales son los judíos y los islámicos, que para ellos es condenable totalmente la brujería. Entonces allá usted puede ser, yo no encontré, igual yo voy a seguir haciendo varios viajes allá con la Universidad de Israel y toda esta cuestión. Puede haber por ahí muy escondido, pero no hay, digámoslo así, así como en Lima o en Cusco o en México, aquí en Bogotá, donde usted, voy donde el indio donde el No se chamán donde el parapsicólogo, donde el medium, donde no, nada de eso porque es prohibido, para ellos Eso le iba a preguntar, es difícil. lo ven como, o sea, por ejemplo, si descubren a alguien allí en Israel que tiene en su casa su consultorio de brujería, o que lee las cartas, o que... bueno, Legalmente es complicado, tiene su problema legal. o sea, Ya no es como antes, porque bueno, hay unos países islámicos que son fundamentalistas y lo matan, pero en Israel ni los palestinos pueden matar así a una persona, ni los judíos, pero sí tendrían consecuencias
allá es muy delicado sobrepasar los límites jurídicos, digámoslo así, estatales, las normas de convivencia que ellos tienen entre los mismos pueblos. Y para el judío y para el islámico, desde la Torá hasta el Corán, que son los dos libros de ellos, prohíben totalmente, es abominable, es excusable, es todo lo peor que alguien tenga ese oficio, digámoslo así. El de la relacionado a la brujería. Exacto. En cambio de los exorcismos y liberación, hay una línea que es judía y una línea que es islámica que manejan ese tema y tienen su rabino y tienen su sacerdote islámico que se encargan de esos trabajos. Igual en los ortodoxos, si usted llega, allá hay, digámoslo así, la mayoría de ortodoxos creen en el exorcismo. Entonces, si usted tiene posesión o trabajos de brujería o cosas así, entra y... O sea, lo permitido son los exorcismos. Sí, claro, la liberación, eso es un tema, no es masivo, digámoslo así, pero es, digámoslo, como sacar una cita con un psicólogo. Ok, o sea, el exorcismo sí lo ven bien, lo ven permitido, pero el tema de la brujería, la lectura de las cartas, eso no. No, en algunas líneas, por ejemplo, de la Cábala en Israel, manejan esta parte esotérica, digámoslo así, darle un nombre, que ese es el nombre oficial que se usa, que hay un rabino que se encarga de estas cuestiones espirituales. Y en la parte islámica también hay su representante y en el cristianismo que se encarga de esos asuntos. No es que le hace mucho proselitismo, ni es una cuestión masiva, pero sí se ve más normal y digámoslo es algo común de que se ve allá. Escuchen esta posesión islámica. المجرد مع الدعاء والتوسل الى الله عز وجل. بالنسبه لنا الجن ما بنستخدم وحجم ما بنحجب افتح راح نبدا الجلسه وان شاء الله انه يكون ما في شيء واذا كان في شيء ان شاء الله ما الله يعين. على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب والصافات صفا فالزاجرات زجرا. نحن أصحاب القرآن الكريم لا حجة لكم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا
الذين آمنوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اقرأ آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وراي. بسم الله. El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. A esta hora en el Cartel Paranormal, el Monseñor Andrés Tirado habla de su experiencia, su viaje a Israel, lugares que visitó como Belén, Tel Aviv. Hablábamos de estos lugares. Sí, claro, lugares sagrados para el católico, para el cristiano, porque dicen, allá nació Jesús, hombre, y bueno, y todo. Pero ya nos explicaba el padre que para otras religiones que están allá, lugares comunes y corrientes que el día de mañana se pueden acabar. Si a punta de fuerza o algo se invaden estos territorios, y porque no tienen la misma importancia que para uno, ¿no? Que más en Colombia, donde dirán aquí estuvo Jesús, mejor dicho, el lugar estaría. Pero allá lamentablemente otras religiones que se están metiendo no le den la importancia a la historia de Jesús, y el día de mañana se puede acabar. Pero el padre mencionaba algo hablando de la brujería en Israel y decía, esto no se ve y es prohibido. O sea, no se puede, que el negocio del que le lee la carta, el que le hace el amarre. Pero decía algo interesante, y es que sí se ve permitido o se permite los exorcismos, las liberaciones, como ir al psicólogo. Voy a ir a que me haga una liberación, bueno, que le vaya bien. Monseñor, ¿por qué esta creencia de las posesiones allí? Porque por si lo permiten es porque creen en esto, en que alguien pueda ser poseído por el demonio, por alguien. ¿Y por qué lo de la brujería no? ¿Y quiénes hacen ahí las liberaciones? ¿Cómo es eso? Bueno, mire, lo que sucede es que son tierras muy antiguas, de civilizaciones muy antiguas, que los judíos y los palestinos han recogido muchísimas cosas. Por ejemplo, un día vamos a hablar del Génesis, de la creación. Es un texto que hay más de 15 textos parecidos sobre la creación en el pueblo hebreo, que vienen de los sirios, de los babilónicos, de los arcadianos, de los babilonios, de los Anunnaki, toda esta vaina que después vamos a hablar, que es muy interesante. Todos estos pueblos, los egipcios, creen en los demonios y en los espíritus y en la brujería y en el poder de hacer mal a los otros. Esto no es nada nuevo, ni el cristianismo lo inventa, ni Jesús se lo inventa. Esto ya viene con una cantidad de doctrina, teología, rituales, formas de hacer la demonología, e inicia con ellos. Los nombres de los demonios, cómo actúan los demonios, cómo se manifiestan, cómo operan y afectan a las personas. Entonces, hay facciones, hay que entender lo siguiente, entre los judíos y los islámicos y los cristianos allá, hay fundamentalistas en cada, religión, que son de extrema derecha y conservan sus leyes, sus tradiciones al pie de la letra, judíos, islámicos y cristianos. Y bueno, y otros grupos, porque allá hay de otros grupos también religiosos. Pero hay otros que son más laxos, son más abiertos, son más, como les decía, Tel Aviv, piensan que es que allá es solo oración, y eso es en Jerusalén, pero en Tel Aviv se va a rumbear, se va a pasear, se va a comer. Entonces, hay facciones en los judíos, en los islámicos, en los cristianos, donde hay personas que se dedican a sacar los chukis, para que me entiendan, personas que son idóneas, personas que han estudiado, que se han preparado, que manejan estos temas. No puede ser el brujo ahí en la esquina, ¿no? Tiene que tener su título. Claro, y tiene que ser avalado. Ok. O sea, por lo general es una persona... Es con la carrera. Claro, sí, tiene su vida, se ha dedicado a eso, tiene su formación, y toda la comunidad lo avala como el sacachuki, digámoslo así, como la persona que se va a encargar de hacer lo espiritual. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el pueblo judío, los judíos, el rabino es el que enseña, es el maestro, por ejemplo. El sacerdote judío hace otros rituales, pero hay otros que, por ejemplo, se dedican a la cábala, que se encargan de estos temas paranormales o espirituales. Entonces, digamos, la figura del cristianismo del sacerdote hace varias cosas, pero en el judío no, ni en el islámico. O sea, hay varios que se dedican a tales cosas diferentes.
Por ejemplo, el que hace solo los rituales de sanación, entonces se dedica solo a eso. El que solo enseña la palabra, solo se enseña a la palabra. El que se dedica a lo paranormal, se dedica a lo paranormal. Y usted en su grupo busca su ayuda. Entonces le dicen, bueno, el duro de la teología y de la escritura es el rabino fulano de tal. El duro de la cábala y de lo paranormal es fulano de tal. En el Islam, el duro para lo paranormal es fulanito. Y van y lo buscan. En el cristianismo es lo mismo. Y van y hacen sus procesos, sus tratamientos. Son procesos, eso no es de la noche a la mañana. Investigan primero, hacen un estudio a profundidad si está chuquiciado, si no tiene un problema psiquiátrico, algún problema psicológico, y empiezan sus rituales, empiezan su trabajo. O sea, realmente allá ven esto de los exorcismos de una manera muy profesional. Sí, y de la existencia de los demonios como tal. Hay un gran grupo que no, que dice que es mito, es leyenda, es mitología, es cuestión psicológica, antropológica, sociológica, política, como usted lo quiera ver. Pero sí hay un grupo que se dedican, digámoslo, a eso y tienen esa tradición. Por lo general es de abuelo a padre a hijo, como un oficio que se hereda, que se dedican a eso, lo ven muy normal. No es que sea una cuestión que publiciten ni que todo el mundo vaya. Eso le voy a preguntar, usted digamos ahorita que estuvo en diciembre allí en Israel, no pudo haber presenciado uno, ¿no? Eso a puerta cerrada como si estuviera uno en el médico. Claro, no tuve tiempo, sí me hablaron de varios casos y me consultaron varias cosas, pero con los ortodoxos. Pero, por ejemplo, los islámicos son muy cerrados en esas cosas, los judíos en esos temas también. Usted tiene que tener una muy buena relación y amistad con los judíos para que ellos le inviten a una ceremonia de esas, por ejemplo. O con los islámicos, que usted tiene que tener una muy buena relación y estar muy comprometido. Pero ¿qué es lo que pasa? Los cristianos allá no pueden ni ser muy amigos de los judíos, ni muy amigos de los islámicos, porque uno o el otro le va a decir o está con uno o está con el otro. Si no, lo va a tener como el lleve y traiga, digámoslo así. Está conmigo y después está con el otro y vuelve conmigo. Y eso se ha generado problemas. Entonces, zapatero a tus zapatos, cada uno trata en su organización de solucionar sus problemas a su comunidad. Padre, ahorita, a diferencia de nuestra cultura, por ejemplo, hablando de los exorcismos, allá donde usted estuvo, en Israel, ¿creen únicamente que las posesiones son de demonios? Porque aquí, digamos, en nuestro país se habla muchas veces de posesiones por brujería, que le mandan el alma de alguien que falleció y entonces lo que usted no tiene es un demonio, sino tiene una persona dentro de su cuerpo. Sí, un espíritu. Allá como no se, exacto, allá como no se permite la brujería, ¿cómo creen que alguien puede caer en posesión? Porque me imagino que no hablan, no, eso fue que un brujo lo rezó. ¿Cómo creen que alguien puede llegar a estar poseído? ¿Qué pasa? No, ahí, digámoslo, ellos sí conocen muy bien de que hay muchos tipos de posesión, hay muchos tipos de brujería y hay muchas cosas que suceden en ese plano. ¿Qué pasa? Que no sea público la brujería no quiere decir de que no la hagan. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo manejan muy clandestino y en familias como muy cerradas, pero eso es muy peligroso, digámoslo así. No es, digamos, tiene sus problemas, sus consecuencias jurídicas y de pronto hasta algo más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos manejan una infinidad de casos en los cuales muchos es por invocación de espíritus, trabajos de brujería, posesiones. Entonces para ellos existe el más allá y existe lo que es que hayan espíritus que puedan tomar otras personas y demonios como tales, como lo hablábamos alguna vez, que hay diferencia entre ambos, entre los unos y los otros. Se ve más, acá se ve al contrario, aquí se ve más es la brujería como trabajo, de que yo le meto un chuki, entonces un espíritu desencarnado a alguien que vivió y entonces yo voy a tratar, esos son los casos que más se ven, más poco los de posesión. Allá sí se ven más de posesión demoníaca, por invocación, por estar en algún lugar. Allá son tierras tan antiguas que se siente, si usted va a ir a Israel a paseo, a tour solamente social, eso es una cosa y muy bonito y chévere, pero si usted va en un viaje espiritual, si usted va a encontrarse con donde estuvo Jesús, donde vivió Jesús, donde se vio muchas cosas maravillosas, claro, usted tiene una penetración, una concentración, una integración con esa fuerza espiritual
que lo hacen a usted sentir muchas cosas. Entonces, cuando usted está en el lago de Galilea, cuando usted está en Nazaret, en el Santo Sepulcro, usted siente unas sensaciones buenas, malas, regulares, siente espíritus buenos, siente espíritus malos, energías positivas, negativas, porque hay una confluencia de energías y de pensamientos y de fuerzas espirituales y materiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos más se han especializado, no es que no haya casos de posesión de espíritus a través de la brujería, para que me entiendan, muy frecuentemente no, sí los hay, muy pequeños, pero más que todo es por posesión de demonios, que son más duros. Entonces ellos tienen sus rituales y los han hecho perfeccionar. Y cada religión maneja el exorcismo de manera diferente. Diferente, claro, y rituales diferentes, con palabras, elementos, frases, objetos, rituales completamente diferentes, el islámico, el judío y el cristiano. ¿Qué otras cosas, padre, que nos pueda contar en este viaje a Israel vio que tengan que ver con el mundo paranormal? Que usted diga, mire, esto allá se mueve así. Por ejemplo, no sé, en el tour que hizo a los lugares sagrados, algo, de pronto se menciona algo sobre extraterrestres, sobre los Reyes Magos, que la vez pasada lo hablábamos, que también son tan misteriosos. ¿Se tocan estos temas? Claro, esto es algo que es parte de la experiencia que usted va a hacer, sea religiosa, sea turística, sea arqueológica. Tienen una presencia supremamente fuerte, y los últimos años han habido mucha presencia de avistamientos ovnis en Jerusalén. ¿Es normal hablar de esto allá o también es como prohibido por la brujería o existe allá? En los ámbitos intelectuales se habla. Ok. Sí, en la academia, en la gente. Lo que pasa es que el judío y el islámico son personas que estudian, personas que leen, y que tampoco están tan aislados de la tecnología como uno cree, ni de los avances, ni lo que el mundo está pasando. Y entonces, claro, ahí remontándose, digamos, a los judíos, que son más antiguos que los islámicos. Recordemos que en el año 716 fue Mahoma que empieza el movimiento islámico, la religión que más tarde se volvería. Pero para la cultura judía, para el Antiguo Testamento, la Torá, que vienen de muchas, se nutre, digamos, la Biblia es un compendio, un masacote de muchas otras culturas anteriores. Hay la presencia se habla, se mira, se piensa, se analiza de lo que nosotros llamamos extraterrestres. No, ellos no están cerrados, ni los islámicos, ni los judíos, ni los cristianos, a presencia de seres que no son de este plano terrenal, digámoslo de esa forma. Que cada uno saca sus conclusiones, su forma de pensar muy diferente. Se habla mucho, por ejemplo, estuvimos en Sion, en el monte donde estuvo Elías, que fue raptado se fue en una carroza de fuego. Y bueno, hay una cantidad de cosas que tienen un sentido también que se juntan mucho con esta parte también de lo paranormal y también de los extraterrestres. Donde usted vaya, en las ruinas, en la ciudad antigua, en los lugares, usted va a sentir, el que es sensitivo, usted va a sentir energías fuertes y va a sentir energías Eso le iba a más preguntar, positivas. ¿sintió algo estando allí? ¿Vio algo en este recorrido por estos lugares que tienen tanta historia? Claro, se sienten unas energías muy fuertes, positivas, negativas, los sentimientos de uno también se afectan a recordar todo lo que vivió Jesús. Pero también hay momentos muy maravillosos de mucha paz, de mucha integración con Dios. Entidades espirituales bajas, antiguas, sí hay, ahí se sintió bastantes cosas que lo turban a uno. Ya ir a una investigación, es que fue el demonio tal, el espíritu tal, no, eso es una cosa que es compleja, es difícil, pero sí se sienten muchas cosas. Hay algo en el mar de Galilea, que no es mar, sino que es un gran lago de agua dulce, muy hermoso. Hay unas barcas donde le hacen el recorrido, que son, en el año 2000 se baja, hay una gran sequía, sí. Se baja el agua del río, del lago, perdón, y en el barro encuentran una barca de hace 2000 años, a través del carbono 14, por 15 años le hacen una cantidad de restauración, porque pues es complicado. El barro la sostuvo, pero ya el ambiente, el aire, el oxígeno, pues
hay unas cosas que le suceden, entonces la conservación la tuvieron, sacaron ahorita, hace unos años, unas barcas de la misma diseño, para que entendamos, y uno se va, empieza, lo llevan, le llevan una trayectoria, y le ponen musiquita, y eso se ve el mar de Galilea, no, eso es algo muy espectacular. Y al que en el Santo Sepulcro usted siente dolor, sufrimiento, y siente una fuerza negativa muy fuerte y una fuerza positiva al tiempo. Son cosas fuertes. y lugares que pueden llegar, lo que el padre decía, a desaparecer muy pronto. Así que si usted le gustaría conocer donde Jesús dejó su rastro, pues anímese y haga ese viajecito de Israel antes de, con lo que el padre decía, antes de que llegue otra religión ahí y construya encima, que es que ahí nació Jesús, y a mí qué me importa, ahí vamos a un edificio. Ese Lo es el otro, miedo. ese es el miedo, lo que dice el padre, la pelea de la religión, que el día de mañana pues se borre todo eso que algunos podrán conocer mientras más le apuren. Pues, se me hace espectacular conocer eso, como el monseñor Andrés Tirado tuvo la oportunidad de hacerlo ahorita, y me dejó bastante pensativo lo que no permiten la brujería. Es como malo ver eso allá, pero sí está avalado los exorcismos, se estudia para ser exorcista, el que va es como ir al médico. Es una especialización. ¿Sí? Ya vengo a ir a hacerme una liberación. Bueno, lo ven como normal, las diferentes religiones lo practican allí. Pero bueno, interesante. No es tan cuestionado, digámoslo así. No lo ven como el bicho raro. No, está mal, está poseído, es que nos va a hacer daño, se nos va a pegar eso. No, allá lo ven algo con mucho respeto. Más profesional que aquí, inclusive aquí una persona llega a decir, no, es que a veces yo entro en posesión y termina en un manicomio. No, y allá respetan, por ejemplo, usted está trabajando y usted tiene que irse a su chequeo, a su ritual o a su momento de oración, o lo que usted sea, se lo respetan. Mientras usted traiga el soporte escrito, donde estuvo y qué hizo. Ya voy para mi cita con el exorcista. Claro, ¿no? Totalmente. Voy con mi rabino que quiero tener una charla espiritual. Me siento mal. Oiga, monseñor. Bueno, listo. Monseñor, interesante esto. Pues mire, se nos fue volando esto ahorita. ¿Qué conclusión o qué le gustaría dejar a los oyentes del cartel de esta experiencia de su viaje por Israel relacionado a lo paranormal? Afianzar más la fe en Jesucristo. Esto es algo muy personal. Esto no es de que cada persona trate de convencer a la otra, ¿no? Lo espiritual, creer en Dios, es algo muy personal. Pero en estos lugares, cuando usted lo hace realmente convencido de lo que usted va a hacer, a tener abierto una experiencia espiritual, se sienten cosas maravillosas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el camino que uno está llevando espiritualmente va bien encauzado, y realmente ir a los orígenes de lo que nosotros creemos nos reafirma que hay una parte histórica que es real a través de los tiempos, que el mundo está cada día, no se sabe para dónde vaya, pero que mientras estemos bajo esa creencia en un ser superior y busquemos la unidad, como ahorita la hay en este momento, hay el respeto. Eso es lo más bonito que usted encuentra allá, el respeto de los judíos, de los islámicos, de los cristianos, de otros grupos, y que todos pueden convivir y todos pueden participar y todos se reparten el espacio y todos se conviven y se saludan y se tratan. Súper. Y eso es lo que nosotros debemos de llegar como sociedad a desarrollarlo en lo económico, en lo político, en lo religioso y en lo social. Monseñor Andrés Tirado, las personas que quieren entrar en contacto con usted para toda esta parte espiritual, exorcismos, liberaciones, ¿en dónde lo encuentran a usted? Sí, al 600-3445 en las tardes. Cursos, sanación, liberación, progreso, ayuda, restauración de hogar, en la salud también. Estamos para ayudar. Después seguimos hablando, hay mucho que hablar, mucho sobre Jerusalén, y ahí estaremos en eso. Monseñor, muchas gracias por compartir su experiencia de estas vacaciones o pues, de este trabajo que usted hizo en el fin de año. El Señor los bendiga, infinitas bendiciones, y que este año llegue con mucho éxito y mucha prosperidad para todos. Monseñor, antes de que se me vaya, en @libro del cartel, la pregunta que ahorita estaré leyendo muchas respuestas en la siguiente hora de historias, se la quiero hacer a usted. Si usted pudiera hacerle una sola pregunta a Dios, una sola, ¿cuál sería? Es muy complejo. Bueno, la creación del universo no, porque yo puedo fusionar la teoría creacionista, un día estos hablamos de eso, la teoría científica y la de los extraterrestres, ahí lo podemos fusionar y con eso nos da una respuesta. Lo que yo le preguntaría es
y de pronto la mente, es que ese es el problema, la mente de nosotros no alcanza a comprender cómo Él existe en Él mismo, cómo Él se creó a Él mismo. O sea, ¿cómo se creó usted, Dios? Sería Claro, esa pregunta. claro, porque Él está desde el tiempos. Lo que pasa es que para uno está muy regido crecer, nacer, reproducirse y morir. Sí, tiene un principio y Pero un si final. Él fue el inicio, Él es el inicio y el fin de todo, y todo existe en Él. ¿cómo se creó? ¿De dónde vino? Claro, claro, ese es un gran dilema teológico, se llama un enigma teológico. Bueno, ¿Cómo es que Él mismo se creó para Él existir? Si antes, ¿quién era? No era, si era, ¿cómo es? Todo el tiempo constante, no hay fin, no hay principio, es que es complejo. Monseñor, gracias. Bueno, el Señor los bendiga. Ya viene una hora llena de historias paranormales y también de comentarios a su pregunta. ¿Qué pregunta le haría usted a Dios? Ya regreso.